Bien, buenas noches. Somos 36 personas en clases. Una confirmación de cómo me escuchan. Todo claro, Miguel. Gracias, Sol. Gracias, Heraclio. Gracias, José, Cristian. Bien, la anterior clase estuvimos empezando a ver las fundaciones para estructuras, ¿no es cierto? Estamos en la página 147, 147, fundaciones para estructuras. Entonces, habíamos dicho que para hacer el diseño de una fundación de la estructura, es importante saber las características del suelo, del terreno, por donde vamos a poner la fundación. Y entonces, porque al último, el esfuerzo que de la torre, el esfuerzo vertical, longitudinal, al último, el que va a resistir es el suelo, el tipo de suelo. Entonces, por eso que tenemos que hacer un estudio del tipo de suelo, de su verdadera naturaleza. ¿Qué naturaleza tiene el terreno? ¿Qué densidad tiene? ¿Qué composición tiene? ¿Qué espesura y textura tiene? Y fundamentalmente también qué humedad tiene el terreno. Entonces, lo que hacemos es sacar una muestra que llamamos muestra no disturbada, lo ponemos en una bolsita de plástico y lo llevamos a un laboratorio de suelos para que nos hagan el estudio y nos digan qué tipo de material tiene, qué espesura, qué verdadera, qué estructuras, qué verdadera naturaleza tiene, qué densidad, etcétera, y en qué porcentaje. Entonces, normalmente lo que hacemos en un estudio de suelos es cada kilómetro. Ahora, lo ideal sería hacer cada vez más. Si tenemos más pruebas, entonces estamos más seguros de que el tipo de fundación que vamos a diseñar va a ser más adecuado. De acuerdo a lo que hemos hecho el estudio de suelos, hay varios tipos. El que más se utiliza es la prueba de penetración estándar. La prueba de penetración estándar. Standard Penetration Test. Y entonces esta prueba básicamente lo que hace es introducir un elemento mecánico largo, un postecito delgadito y que está numerado, entonces se mide con cuántos golpes entra cada 10 centímetros. Entonces, cada 10 centímetros contamos con cuántos golpes se introduce en el suelo. Si los golpes son, con pocos golpes entra, entonces el terreno es muy blando. Si entra con muchos golpes, el terreno es bien sólido. Y si inclusive tanto golpear no entra, entonces encontramos roca. Que sí que es roca, entonces tenemos que hacer el estudio al lado. Entonces el SPT. Y con el número de golpes, en el sistema, en el eje X tenemos el número de golpes, en el eje Y la prueba de penetración estándar, la penetración estándar, cuánto aguanta el suelo, ¿no es cierto? El coeficiente el coeficiente portante, la capacidad portante, el coeficiente de terreno, y entonces en base a eso podemos diseñar el terreno, la fundación.
También hemos indicado que hay otro CPT, Conic Penetration Test, prueba de penetración cónica, que básicamente es igual que la anterior, y simplemente habíamos dicho de que hay la posibilidad de que a cierta profundidad del terreno, cuando estamos penetrando la varilla, podemos sacar una muestra. Podemos sacar una muestra no disturbada a 20, 30 centímetros de profundidad, o a 50, 80 o a 1 metro de profundidad. Y entonces esa muestra, esa muestrita disturbada que nos saca el CPT, entonces vamos al laboratorio de suelos y nos dice qué tipo de terreno es. Y entonces aquí tenemos el tipo de terreno a las diferentes profundidades que nosotros queramos. Y ya. Entonces, con estos valores ya podemos hacer proyectos de fundaciones. Entonces hemos dicho de que la fundación tiene que resistir los tres tipos de esfuerzos que también resiste la estructura: el esfuerzo vertical, el esfuerzo transversal y el longitudinal. Y además, aparte de estas fuerzas, si es que se produce alguna fuerza excepcional, una fuerza fuera de lo normal, la fundación debería también resistir ese esfuerzo. Y otra cosa importante que hemos dicho, de que el terreno, la fundación, no tiene que hundirse ni un centímetro. Si es que, digamos, hay un proceso de que la fundación se acomoda y baja unos 2-3 centímetros de profundidad, entonces a la altura del suelo son unos 3 centímetros. Pero como quiera que la estructura tiene 20-30 metros de altura, entonces ese ángulo va a hacer que en la punta de la estructura haya un desfase, un desplazamiento de medio metro o 1 metro. Entonces, por eso es de que la estructura tiene que tener una capacidad de resistencia de los esfuerzos bien grande. Inclusive podemos colocar un factor de seguridad. Claro que el costo del estudio de suelos es bastante más pequeño que el costo de una fundación. Inclusive el costo más barato si es que la fundación se hunde unos cuantos centímetros. Entonces la falla en la línea va a ser grande. Entonces, por eso que hay que hacer un buen estudio de suelos y un buen tipo de diseño de fundación. Un buen tipo de fundación. Habíamos dicho de que, bueno, por lo menos hay muchos tipos de fundaciones, pero por lo menos vamos a explicar 5 tipos. Uno es la fundación en grilla o pasilla. Una fundación en grilla o pasilla de acero, de metal. Luego tenemos la fundación en zapata de concreto. Luego tenemos una fundación en bloques de concreto. Luego tenemos el anclaje de roca, fundación en anclaje de roca, y finalmente fundaciones en pilotes o estacas. Claro que obviamente cada tipo de fundación tiene sus ventajas y desventajas, pero fundamentalmente el objetivo es de que resistan los esfuerzos de la estructura. Las estructuras
más utilizadas por nosotros son las fundaciones en grillas o pasillas, fundaciones grillas de acero. Ustedes saben que este es un esquema similar a la pasilla, a la pasilla que utilizamos para hacer cocer la carne, cuando tenemos que hacer pasilla. Entonces son láminas longitudinales de metal, son largas y de un ancho pequeño, y eso se van acomodando en forma paralela, Entonces, lo que hacemos es excavar el suelo, más o menos en un área de 2,5 metros por 2,5 metros, un cuadrado. Excavamos una profundidad también de 2,5 metros, por lo general. Excavamos una profundidad de 2,5 metros. Y luego, cuando hemos excavado 2,5 metros, en el fondo de la excavación, lo nivelamos biencito y lo compactamos. Lo nivelamos, que esté bien horizontal, y lo demás que esté bien compactado. Entonces, en la base de la fundación, a los 2,5 metros de fundación de abajo, lo colocamos la pasilla, la grilla. Entonces, las láminas metálicas que van a apretar a la tierra, esos son los que van a resistir el esfuerzo. Y entre láminas y láminas también va a haber un espacio tierrita. Eso no va a resistir. Eso simplemente no va a resistir. Son la suma de las superficies de todas las pasillitas es lo que va a resistir la fundación. Y una vez que colocamos esa pasilla al nivel del suelo, al nivel de la excavación de la fundación en la parte inferior, de ahí sacamos en forma vertical cónica, como también metálica, hasta el nivel del suelo. Y en el nivel del suelo dejamos una angular que llamamos stup, y esa angular, la mitad está bajo la tierra y la mitad está sobre la tierra. Y luego eso lo compactamos. Obviamente que la capacidad portante al nivel de la fundación, la parte baja, es lo que va a determinar que la estructura no se hunda, que resista. Y aparte de eso, como son, digamos, las estructuras reticulares son de 4 patas, 4 fundaciones, el viento cuando viene a dos estructuras, a dos fundaciones, los va a hacer penetrar hacia adentro, y a dos va a querer sacarlo, ¿no? Entonces, ese esfuerzo vertical hacia arriba lo tiene que resistir el peso del suelo que está por encima de la grilla. Todo el peso de la tierra, del suelo que está encima de la grilla. Hay una grilla que se llama miembro edificado, que es ese miembro de la fundación que, desde la fundación hasta arriba de la estructura, tiene la misma dirección, el mismo ángulo de inclinación. Edificado. Y el otro es el piramidal, que llega al suelo, y entonces el suelo, la estructura, la fundación, lo colocamos más verticalmente y va a haber un ángulo de inclinación. También habíamos dicho de que en caso de que
digamos, la capacidad portante del terreno es un poquito bajito, por ejemplo, para hacer una grilla, necesitamos 4 kilos por centímetro cuadrado de capacidad portante y que sea 3.8 lo que hemos encontrado. Es casi 4. Entonces, para satisfacer este requerimiento, lo que se hace es la excavación que hemos excavado hasta 2,5 metros, digamos, ¿no? Como ejemplo, excavamos 30 centímetros más. 30 centímetros más. Es decir, que excavamos 2.8 metros. Y esos 30 centímetros que hemos profundizado, tenemos que rellenar con un material. Pero ya no rellenamos con el material que hemos sacado, porque sabemos que no es tan grande su capacidad portante, sino que vamos a buscar 1 kilómetro, 2 kilómetros donde hay un terreno que su capacidad portante sea grande, que tenga piedritas, que tenga arena, tenga grava, entonces la capacidad portante va a ser más grande de ese terreno. Entonces eso traemos en una grúa, una volqueta, y luego eso lo colocamos ahí los 30 centímetros, lo llenamos y lo compactamos. Y después recién a esos 30 centímetros que hemos compactado con un material con relleno portante mayor, entonces recién vamos a poner ahí la fundación, la grilla. Y obviamente que el terreno va a resistir mejor. Obviamente que va a ser un poquitito más caro, ¿no? Porque hay que buscar un buen terreno, excavar, traer y etc. Ese es la fundación tipo grilla, tipo parrilla. Otra fundación, la siguiente fundación, es la zapata de concreto. Zapata de concreto. La zapata de concreto, parece que hemos dicho el nombre, viene de zapato, es como más o menos como tenemos los zapatos, los calzados. El zapato cuando pisa el suelo, toda la superficie del zapato es lo que resiste el esfuerzo. Acá en igual forma, hacemos excavación, como hemos dicho, 2,5 metros, 2,5 metros de profundidad. Entre 2,5 metros compactamos y ese terreno es bajo. Su capacidad portante es 3 o 2.8. Entonces, ya ni capaz de cambiando material y no vamos a obtener buen resultado. Entonces, ponemos una zapata de concreto, una base de concreto, 30 centímetros, 40 centímetros de espesor y en toda la superficie de la fundación. Entonces, en este caso, hacemos la zapata de 2,5 metros por 2,5 metros y de una altura de 30 a 60 centímetros. Y ahí al medio de esa zapata lo colocamos la fundación, la grilla. Pero ya no toda la grilla, ¿no? Sino unos cuantos simplemente. Y eso en igual forma sacamos hacia arriba, hacemos el estupo y luego lo compactamos. Aquí la diferencia es de que el área que va a resistir el esfuerzo es toda la superficie. Toda la superficie. Porque en la grilla solamente era la suma de todas las planchitas. Y eso hemos hecho es kilos sobre centímetro. Kilos es el esfuerzo y centímetro cuadrado es el área que tiene que resistir. Aquí el área es de todita la fundación. Por eso que es más, va a aguantar más. Aunque sea la capacidad portante menor.
Y el esfuerzo vertical, si es que se da, si es que el viento lo sopla a la torre y lo quiere hacer caer, entonces dos fundaciones van a querer entrar hacia abajo y dos hacia arriba. Entonces, el peso de toda la parte cónica de la tierra que está encima, en este caso de la zapata, es lo que va a resistir. Y obviamente en este caso el peso de la zapata también. La zapata va a ser pesadita. Y ya. El tercer tipo de fundación que nosotros vamos a explicar es el bloque de concreto. Bloque de concreto. La anterior era la fundación que tenemos 2 metros y medio, somos 2 metros y medio de ancho y largo. Esa profundizamos y hemos puesto la zapata de concreto. En este caso, no podemos hacer esa zapata porque el terreno ya es muy granular, arcilloso. Ya tiene menor densidad portante, capacidad portante menor y además ya tiene humedad, tiene agua. Entonces, no podemos excavar 2 metros y medio de profundidad porque como tiene humedad, se nos va a derrumbar la excavación. Entonces, que tenemos que hacer una fundación un poco más pequeña y también menos profunda. Como se ve en la figura 6.3, entonces el bloque de cemento es una columna que desde la altura del suelo está bajando. El bloque de cemento desde la altura del suelo está bajando y en su centro están una parte de la estructura. Y obviamente que termina en un estupo, como hemos hecho un sitio. La mitad está en el bloque de cemento y la mitad está arriba. Entonces aquí el volumen de excavación es menor. Entonces el cemento también tiene que ser un poco menor. Y si es que se puede en la parte de abajo, en la parte de la fundación, en la parte inferior, se puede ampliar un poquito, como una especie de un zapatito, para que la superficie que va a resistir el esfuerzo vertical sea un poquito mayor. Pero si no se puede, porque el terreno es muy húmedo, entonces no importa. Pero si se puede hacer. Este es volumen menor, pero obviamente es de hormigón. Y hormigón es caro. Porque para el hormigón tenemos que llevar grava, arena, agua y cemento. Y eso hay que hacer una mezcla para poder tener el concreto. Entonces esto ya es más caro. Hasta acá no sé si tienen alguna pregunta. Ingeniero, una pregunta, buenas noches. Sí,
En las fundaciones que tienen grillas de acero, como va a estar bajo la tierra, seguramente son de acero inoxidable, ¿no? O cómo cuidamos de la corrosión, porque el suelo se va a humedecer por la lluvia y todo eso. Bueno, uno que es de acero, ¿no? Entre el acero resiste más o menos buen tiempo la corrosión. Y el otro es que la grilla lo pintamos con pintura anticorrosiva. Con pintura anticorrosiva. Toda la grilla lo pintamos y no solamente que con pintura anticorrosiva, sino que también encima le colocamos, lo pintamos un poco grosito alquitrán, con alquitrán. Y entonces el alquitrán y la pintura anticorrosiva va a proteger a toda la fundación, a toda la fundación. Especialmente en las zonas donde hay agua en la costa marina, inclusive el agua es salada, ¿no es cierto? Entonces, esa agua salada, lo corroe rápidamente a la costa y se lo come y lo hace desaparecer la grilla. Y entonces se puede hacer con pintura, se lo puede pintar con pintura anticorrosiva y una capita de alquitrán, de asfalto. Entonces eso lo protege mucho a la grilla. Y obviamente que después cada 20, 30 años siempre hay que hacer los de mantenimiento tienen que hacer una inspección de las fundaciones, un poquito cavar, medio metro que sea para ver cómo está la fundación, para ver cómo está la fundación. No sé si tiene una pregunta más. Y ya, entonces, si es que no, entonces vamos a continuar con con el cuarto tipo de anclaje, de fundación que estamos hablando, que son anclajes en roca. Anclajes en roca. La roca hemos dicho que su capacidad portante es grande, ¿no? 8, 10 kilos centímetros cuadrados, no sé cuánto será, es grande. Y por lo tanto, no es necesario hacer una fundación grande, hacer una fundación 2,5 metros, 2,5 metros, sino que se pone así un anclaje, un angular metálico en la roca, como es roca, se lleva una máquina que puede perforar la roca, un diámetro de unos 60 centímetros, la roca se perfora y cuando se perfora, una profundidad de 1 metro máximo, 1,5 metros máximo, entonces se perfora y luego, como es roca, la perforación queda como un hueco y entonces se pone la parte de la fundación y luego se pone cemento. Cemento con alto grado de cemento y entonces eso lo compacta la fundacioncita y eso aguanta el esfuerzo de la tose.
Parece simple, pero obviamente no es tan simple, ¿no es cierto? Porque lo que tenemos que hacer es perforar la roca. Y para perforar roca tenemos que hacer inclusive con brocas de diamantina, porque la roca es dura, no va a poder, una broca normal no va a poder perforar, y entonces se perfora con brocas que tienen la punta bien, un material bien duro, que es, por ejemplo, la diamantina. Entonces, eso uno. Y el otro es de que tiene que haber una perforadora, ¿no? La perforadora es una máquina, es un motor que puede funcionar con gasolina, diésel o si no también con electricidad. Y eso, como es un motor que tiene que funcionar, es más pesado, entonces, y eso hay que poner hasta la punta normalmente la roca está en la punta de los cerros. Entonces, hasta la punta del cerro hay que llevar la broca, la perforadora, y luego hay perforar. Inclusive para que pueda perforar la broca hay que echarle un poquito de agua, ¿no? Hay que humedecer para que la broca aguante. Entonces, es lo más costoso, es más costoso que los otros, ¿no? Es más costoso que los otros. Pero desde el punto de vista de resistencia de los esfuerzos, esto es mejor, ¿no? No se va a hundir, esto no se va a hundir ni un centímetro. Entonces, es la ventaja de que va a tener buena capacidad portante, va a resistir, lo que sí es su desventaja de que va a ser bien más caro que los anteriores. Más caros que los anteriores. Y finalmente vamos a ver las fundaciones tipo pilote, tipo estacas. Esto se utiliza cuando el terreno ya es bastante flojo. Normalmente se utilizan estos pilotes en la orilla de los ríos. En la orilla de los ríos la capacidad portante del terreno es bien baja. Es 1,5, 1 kilo centímetros cuadrados. De tal forma que el terreno puede hundirse por un lado. Y por otro lado el terreno es húmedo, porque como está al lado del río, entonces, y tiene una humedad permanente. No es cuando llueve nomás, sino que como está al lado del río, entonces el río está circulando y por lo tanto el terreno también está bastante húmedo. Entonces, para eso no se puede hacer tampoco una excavación grande, 2,5 metros por 2,5 metros. Si excavamos y se va a derrumbar el terreno de lado, se cae como es húmedo, el terreno ya es muy capacidad portante muy pequeño, muy frágil, entonces se va a hundir. Entonces, para eso lo que se hace es utilizar el pilote. El pilote es una columnita de hormigón armado, más o menos de 90 centímetros de diámetro, entre 60 y 90 centímetros de diámetro, pero lo que sí tiene una profundidad más grande. Cuando el terreno es más o menos un poquito resistente, entonces se excava 9 o 10 metros de profundidad. Y entonces se excava 10 metros de profundidad con una broca que no es diamantina, porque el terreno como se supone que es tan malo, capacidad portante muy baja, entonces simplemente con el mismo material excavamos y ya va a poder perforar. El terreno es malo. Y más bien como quiera que el
el terreno es malo, a medida que vamos excavando 1 metro, 2 metros, se puede derrumbar el huequito. Como el terreno es malo, está lleno de humedad, y aparte de eso, no se puede sacar el terreno, el terreno que estamos excavando. Si digamos que estamos en 2 metros, entre 2 metros hacemos girar entre ese terreno que lo perforamos, ¿cómo vamos a sacar? Si es 60, 90 centímetros de diámetro nomás del hueco. Entonces, para poder hacer esa excavación, lo que se suele es utilizar agua con algún material tipo cemento. Ponemos un poco de material tipo cemento, lo mezclamos el agua y con un tubo de agua, lo ponemos hasta el final de la excavación, donde estamos excavando. Y ahí hacemos chorrear el agua con ese cementito. Entonces, y ahí lo hacemos, y esa agua con cementito lo va a hacer una especie de un lodo con el material que estamos excavando. Se va a hacer un lodo, un vaso, y eso vamos a seguir echando el agua, hasta que el agua siga subiendo la excavación hasta la superficie de la tierra. Cuando está en la superficie de la tierra, al nivel del suelo, entonces el agua con lodo va a salir y lo dirigimos al otro lado. De un lado vamos el agua con cemento y del otro lado agua con lodo. Y entonces en esa forma vamos excavando. A medida que vamos excavando, el tubo con agua seguimos empujando hasta la parte donde estamos excavando el terreno. Y esa agüita con cemento, aparte de sacar el lodo, entonces también hace como protege la excavación de que lateralmente no se hunda. Es como si estaríamos revocando la excavación. Como estaríamos revocando la excavación. Y cuando ya hemos excavado 9 o 10 metros, entonces en el suelo preparamos unas varillas metálicas, varias varillas metálicas en forma de tubito, y lo vamos acomodando bien entre ellos. Entonces las varillas tienen que tener que profundidad 9 metros, tienen que entrar todito, tiene que entrar. Porque tiene que ser una columna que vamos a colocar, una columna de cemento armado. Terminamos la excavación, sacamos la broca, inmediatamente colocamos ese conglomerado de metales por 9 metros de longitud, y luego encima inmediatamente ponemos cemento. Colocamos cemento. En esa forma se puede hacer el pilote. Y entonces, cuando el pilote llega a la parte superior de la tierra, en ahí hacemos ahí colocamos un cuadrado de cemento, un poquito grande, un poquito grueso, que tiene que ser en la parte superior de la excavación. Y entonces, ahí en ese cemento es que recién colocamos el estupo. Recién colocamos el estupo en la parte superior, es una especie de una zapatita superior. Esto es cuando el terreno es más o menos, tiene algo de resistencia. Se puede excavar 9, 10 metros. Pero cuando el terreno es más grande, por ejemplo, en el río Piraí, que siempre hay agua,
y el terreno es malo, entonces el pilote tiene que ser más profundo. No sé si han visto el río Piraí, hay un puente en el río Piraí. El puente, a unos metros se puede ver la fundación, se puede ver una estructura metálica, reticulada. Entonces, esa fundación, como el terreno es malísimo, tiene 22 metros de profundidad. Tiene 22 metros de profundidad. Y aquí lo que aguanta, tanto el pilotín, que el pilote pequeño de 9 metros que el pilotín, y el pilote, es la capacidad portante lateral del terreno. Es más o menos mucho como el clavo. El clavo tiene una punta, clavamos en la madera, y ¿por qué no podemos sacar el clavo? Es porque la madera lo está apretando lateralmente. Es la capacidad portante lateral. El clavo no se va a hundir, sino que los lados lo van a agarrar. Entonces aquí en el pilote también es el esfuerzo que va a resistir el suelo, es la capacidad portante lateral. Por eso que excavamos profundo, 22 metros de profundidad. Ahora, lo que sí es el excavar los 22 metros de profundidad ya es más complicado, ¿no es cierto? Porque como quiere que el terreno es malo y tiene agua, entonces a medida que vamos profundizando, excavando, los laterales de la excavación se va a derrumbar. Se va a derrumbar. Por eso que tenemos que colocar siempre ese material de agua con algo de cementito para que eso pueda revocar lateralmente la excavación que estamos haciendo. Y hemos dicho que esa agua con cementito lo colocamos con un tubo que siempre el tubo grande lo vamos haciendo que alcance hasta la excavación, hasta lo profundo de la excavación que están haciendo. Y de ahí echamos esa agua, hacemos llenar la excavación, se sale hacia afuera, tipo lodo. Y eso se trabaja 24 horas al día. Hay que tratar en lo posible de terminar lo más rápido posible. Y como quiera que no siempre es fácil sacar eso, entonces trabaja día y noche. La gente trabaja en turnos, día y noche, sin parar. Y inclusive hay veces, tenemos mala suerte, cuando estamos excavando a 10, 12 metros de profundidad, resulta que a esa profundidad encontramos una roca grande, una piedra grande. Ya no podemos perforar. Entonces tenemos que, en vano hemos hecho los 10, 12 metros de profundidad, sacamos y al lado, unos cuantos metros al lado, ahí tenemos que volver a empezar. Entonces, de tal manera que el costo de esta fundación tipo pilote es más grande. Es más grande. Pero obviamente que esto hacemos solamente en casos muy, muy excepcionales, ¿no es cierto? A la orilla del río, cuando hay agua y cuando hay harta agua, ¿no?
No sé si tienen preguntas. Ya. Si es que no tienen preguntas, la anterior clase, para la anterior clase, les envié una planilla que decía fundaciones en Classroom, fundaciones. Y ahí es una tabla que nos da los costos referenciales de las fundaciones. Los costos referenciales de las fundaciones. A ver, entren, por favor, busquen. En Classroom está. Pero la anterior clase, la anterior semana hemos mandado. Ahí dice fundaciones. Costos referenciales de fundaciones. A ver, busquen, por favor. Sí, está ahí, Inge. Y ya, ahorita. Y ya, si ya lo tienen, ahí dice costos referenciales de fundaciones. Tenemos en el lado izquierdo descripción de la fundación, descripción del tipo de fundación. Luego tenemos la capacidad portante del suelo. Capacidad portante del suelo. Y luego el costo referencial. Tenemos 3 columnas. Descripción de la fundación, capacidad portante del suelo y el costo referencial. Entonces, si es que la capacidad portante del suelo es mayor a 4 kilos por centímetro cuadrado, 4 kilos sobre centímetro cuadrado, hemos dicho que ese terreno es más o menos lo que vemos acá a la altura de la fábrica de cerveza Taquiña, más o menos ese terreno es el que tiene 4 kilos sobre centímetro cuadrado de capacidad portante. Tiene piedritas, tiene cosas, entonces aguanta. Y entonces ahí hacemos la excavación de la grilla o la pasilla. La grilla o la pasilla metálica, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, si es así, excavamos 2 metros por 2 metros es un cuadrado de 2 metros por 2 metros. El largo y el ancho es 2 metros, un cuadrado, 2 metros por 2 metros.
estamos excavando 4 metros cuadrados de superficie. Y luego excavamos una profundidad de 2,5 metros. 2,5 metros. Como la capacidad portante es grande, el terreno es bien resistente, excavamos 2,5 metros. Entonces hemos hecho la altura de los 2,5 metros de profundidad, compactamos el terreno bien, que esté bien compactadito, bien durito, y además que esté bien nivelado. Que esté bien nivelado. Van a ser 4 patitas, necesito 4 fundaciones. Las 4 fundaciones tienen que estar en el nivel correspondiente. Y entonces cuando está nivelado, ahí colocamos la grilla, las partes metálicas, las tiras metálicas, y ponemos hacia arriba y compactamos. Y dejamos solamente el estupe que una mitad está en la tierra, la mitad de afuera. Entonces es el costo referencial de 1, costo referencial. Esa es la fundación más barata, 1, porque todo hacemos en forma manual. La excavación vamos a hacer con picota y con peones. Solamente vamos a compactar con una compactadorita, y entonces armamos nomás la grilla. Entonces ese va a ser el costo referencial, 1 vale. Y ya. Cuando la capacidad portante baja, digamos, a 3 kilos sobre centímetro cuadrado, 3 kilos sobre centímetro cuadrado, es decir que cada centímetro cuadrado de terreno aguanta solamente 3 kilos de peso. Si es más 3 kilos ya se hunde. Entonces tiene que ser máximo 3. Entonces, aquí para seguir manteniendo un poco baratito la fundación, colocamos grilla, igual que en el caso anterior. Lo que sí, seguimos excavando 2 metros por 2 metros y 2,5 metros de profundidad. Pero simplemente es 2,5 metros, lo incrementamos con 30 centímetros de profundidad adicional de excavación. 30 centímetros. 30 centímetros. Entonces nuestra profundidad de excavación va a ser 2,8, ¿no? 2 metros con 80 centímetros. Entonces esos 30 centímetros que hemos incrementado la profundidad de excavación, lo ponemos un material portante de mayor capacidad. Hemos dicho que vamos a buscar 1 kilómetro, 2 kilómetros donde haya un terreno bueno, con piedritas grandes, etc. Entonces, que tenga capacidad portante mayor, entonces traemos con una volqueta y nos rellenamos los 30 centímetros. Hemos hecho un cambio de material, 30 centímetros. Luego eso lo nivelamos, lo compactamos y seguramente que la capacidad portante de esa superficie con el cambio de material va a ser más de 3, ¿no es cierto? Va a ser más de 3. Y es lo que va a resistir el esfuerzo vertical de la torre. Entonces, con este material que estamos cambiando, solucionamos nuestro problema. Pero obviamente que tenemos que tener una grúa, con la grúa ir a sacar el material, excavamos donde el material, ponemos la grúa, a la volqueta, traemos, compactamos, qué sé yo. Entonces, eso va a ser un poquito más caro, por eso que el costo va a subir. Es como el costo va a ser 1,5. Es como si estaríamos haciendo una grilla y media.
por el costo referencial es 1,5. Cuando la capacidad portante sigue bajando a 2,5, entonces tampoco quizá ya no vamos a poder cambiar material, porque el material va a ser bastante bajo, su capacidad portante. Entonces, igual que en el caso anterior, excavamos 30 centímetros adicionales de profundidad, de 2,5 a 2,8, vamos, y como quiera que un material el cambio de material ya no nos va a servir, entonces lo ponemos ahí un cuadrado de cemento de 2 metros y por 30 centímetros de profundidad. El material, la excavación que hemos hecho 30 centímetros, ahí lo cambiamos, pero no con capacidad portante mayor, sino con hormigón simple, arena, grava, cemento y agua. Hormigón, entonces el hormigón va a resistir más. Eso es cuando la capacidad portante nos ha bajado a 2,5. Entonces con eso solucionamos nuestro problema. Claro que obviamente que nuestro costo va un poquito a subir, ya va a ser referencialmente como si hubiésemos hecho 2 grillas. El costo referencial va a ser 2, el costo de 2 grillas. El costo de 2 grillas. Ahora, si la capacidad portante sigue bajando, el terreno cada vez es menos resistente, su capacidad portante baja a 2 kilos por centímetro cuadrado. Cada centímetro cuadrado aguanta solamente 2 kilos de fuerza vertical. Entonces ahí lo que hacemos es poner prisma de hormigón, el cemento desde arriba. Desde arriba excavamos la excavación y todito lo ponemos con cemento. Entonces es un prisma de hormigón de 2 por 2 metros de superficie y 2,5 metros de profundidad, como la grilla hemos hecho así. Entonces, digamos, ¿cuántos metros cúbicos de cemento estamos colocando? Sería 2 metros por 2 metros por 2,5. 2 por 2 es 4. Por 2,5 es 4 por 2, 8, sería 10. Estamos poniendo 10 metros cúbicos de cemento. 10 metros cúbicos. En toda la excavación. Por eso es de que el costo es más caro. 5 veces, como estaremos haciendo 5 grillas. 5. Luego nos dicen de que el prisma de hormigón que hemos hecho, que 2 metros por 2 metros de superficie, que es sin motivo, porque todo el cemento, la parte central del cemento es lo que va a aguantar, y no los laterales. Entonces en vano hemos hecho 2 metros por 2 metros. Por eso nos dicen de que
los ingenieros civiles que hacen este estudio, dicen de que en vez de hacer un prisma de hormigón toda la superficie, pueden hacer una zapata de hormigón armado. Pero en este caso el hormigón tiene que ser hormigón armado, tiene que ser cemento con fierro, con metal. Entonces cavamos 60 centímetros por 60 centímetros de superficie y por 2 metros de profundidad. El cemento va a ser simplemente una columna grande de 60 centímetros por 60 centímetros y 2 metros de profundidad. Y en la base excavamos un poco así, horizontalmente, 2 metros por 2 metros por 0,50 centímetros de profundidad. En la base. Entonces, como si estaríamos colocando una zapata, ¿no es cierto? Entonces, una zapata de hormigón armado colocamos de 2 metros y 2 metros por 0,5 de profundidad. Entonces, y con eso, la capacidad, por el esfuerzo de la torre va a ser exactamente igual que la anterior, lo que vamos a resistir, igual que en el prisma, simplemente que el costo va a ser más barato, 3,5 veces nomás. E inclusive, este método podemos aplicar si es que nuestra capacidad portante ya sigue bajo, 1,5 kilos centímetros cuadrados. Luego, si es que nuestro terreno, su capacidad portante sigue bajando, la capacidad portante es 1 kilo centímetro cuadrado. Ahí inclusive cuando caminamos con nuestro taco, hacemos así, el terreno se hunde. Ya la capacidad portante es muy pequeña. En este caso hacemos un pilotín, hemos dicho, es una columnita de hormigón de 60 centímetros de diámetro y que tiene la columna una profundidad de 10 metros. 10 metros. Aquí, como quiera, que es 10 metros y es lo más profundo, y es cemento armado, cemento con metal, ¿no es cierto? Con columnitas, con metales que son unas hebras de metal hacia adentro, por eso hormigón armado. El costo del cemento es lo más carito, pero lo más caro es la excavación. Como el terreno es mucho que si es capacidad portante de 1, ya tiene bastante humedad al lado del río, al lado de la orilla del río, entonces el excavar es un poco difícil. Excavan igual como hacen los de yacimientos, los que excavan para sacar petróleo, así excavan, entonces en esa forma hay que excavar con agua, para poder sacar todo el vaso que estamos excavando. Entonces, esto tardamos una semana, 10 días de excavación, 24 horas sin descansar. Porque si descansamos, digamos, excavamos 12 horas y nos vamos a dormir, y entre la noche la fundación se va a derrumbar. Entonces hay que trabajar sin parar. Y esto, el pilotín, es 10 veces el costo de una grilla. 10 veces. Es como hacer 10 grillas en esa excavación.
el costo. Luego, si el terreno sigue bajando su capacidad portante baja 0,7 kilos centímetros, 0,5 kilos centímetro cuadrado. Ya casi con la mano podemos excavar. El problema es de que tenemos que excavar una mayor profundidad para que la capacidad portante lateral sea la que apriete a la columna, para que no se hunda ni salga fuera. Entonces hacemos una columna cilíndrica más o menos de 90 centímetros de diámetro, como quiera que tiene que ser profundo, 20 metros de profundidad tiene que tener, excavamos 20 metros, excavamos con agua, con cementito, lo colocamos, lo echamos hasta el fondo para que, y la excavación todo lo llenamos de agua, y el agua lo va a lavar, lo va a hacer lodo, el material que estamos excavando, y sacamos hacia afuera con el lodo. Entonces, eso dura la excavación bastante tiempo, 1, 2, 3 semanas. Y si es que no hacemos con cuidado, hasta se nos puede derrumbar la excavación. Se derrumba, otra vez hay que empezar. Entonces, la columna tiene que tener por lo menos 20 metros, unos 90 centímetros de diámetro, y luego cuando excavamos sacamos la broca, inmediatamente colocamos las tiras de cemento, las tiras de metálicas, e inmediatamente colocamos cemento, echamos cemento. Entonces esto ya cuesta 20 veces el costo de una grilla, de una pasilla. 20 veces. Es bien caro. Obviamente que tenemos que hacer si es que no podemos mover. Si es que podemos mover un poco la estructura un poco a un lado donde el río sea más angosto, que sea, entonces ahí podemos salvarnos y que no sea tan caro. Pero si no se puede, entonces no tenemos otra alternativa. Ya, eso es cuando la capacidad portante baja hasta 0,5. ¿No? Si con 0,5 hasta con la mano podemos levantar la tierra porque va a estar bien suelto, húmedo. Y si es que ahora la capacidad portante es grande, es mayor a 5, es ya en roca. Es en roca. Generalmente la punta de los cerros de los promontorios es de roca porque si sería tierra la lluvia lo lava y lo va bajando, lo va lavando. Pero si es roca, entonces se queda así como una especie de una puntita de un pequeño cerro. Y entonces ahí tenemos que colocar la grilla. Y entonces, pero para la grilla tendríamos que excavar 2 metros por 2 metros. Y obviamente como es roca no vamos a poder. Por eso colocamos una estaca de cemento. Una estaca de cemento. Entonces hemos dicho que vamos al punto donde vamos a excavar. Entonces la excavación no se puede hacer con picota como con la grilla, sino que se hace con una broca con diamantina. Con una broca que la diamantina es bien fuerte, entonces va a perforar la roca, inclusive va a hacer chispear, entonces va a excavar, echamos agua un poco para que no se caliente tanto, y excavamos 30 centímetros de diámetro
y 1,5 metros de profundidad no más. 1,5 metros. Entonces al 1,5 metros lo ponemos el estupa al medio y ¡puc! Lo echamos el cemento. El cemento. Y con eso se hace como una estaca cilíndrica y entonces el cemento lo va a agarrar todo y la estaca no va a hundirse. Como todo está en cemento y todo está en roca, entonces no hay problema. Pero como quiera que la estaca para la estaca tenemos que excavar con diamantina, con una broca con muy fuerte diamantina, y entonces hay que llevar hasta la punta del cerro el motor para que haga girar la broca, hay que llevar, no sé si te va a trabajar con diésel, con gasolina, no sé cómo el motor, entonces hay que llevar todo eso y luego bajar, ¿no es cierto? Entonces eso nos va a costar 10 veces nomás. 10 veces más caro que una 10 veces más caro que una grilla. Esos serían los costos referenciales de las fundaciones. No sé si tienen algún comentario. Bien, si no tienen preguntas, el siguiente cálculo que vamos a hacer, les he pasado hoy día un esfuerzo en postes de hormigón. Esfuerzo en postes de hormigón. Dos hojas. Esfuerzo en postes de hormigón 1, esfuerzo de postes de hormigón 2. Esto no es para calcular la fundación, sino el poste de hormigón. Tenemos una estructura con un poste de hormigón. No sé si han logrado entrar. Sí, claro. Y entre el dibujito está ahí, tenemos un poste de hormigón armado, hasta arriba. Y arriba tenemos un incremento de poste metálico, que se llama bayoneta. Entonces al poste lo apernamos y lo levantamos arriba, y en la arribita lo hacemos una pequeña U, y ahí ponemos cable de guardia, un cable de guardia. Nuestro poste va a tener 3 crucetas, como el sistema eléctrico es trifásico, va a tener 3 crucetas, uno a la derecha, a la izquierda y a la derecha. En este caso, la ubicación de las
de los conductores va a ser triangular. En el primero tenemos una cruceta y luego de ahí colgamos la cadena de aisladores. En este caso 4 aisladores y de ahí colgamos el conductor, que está en forma circular, el conductor. Lo mismo hacemos con el conductor 1, luego el conductor 2 que está al otro lado, al lado izquierdo, y el conductor 3 a la derecha. Entonces a todas estas partes constitutivas de la estructura, el viento le va a dar de izquierda a derecha. El viento va a soplar de izquierda a derecha. Entonces, lo que va a generar, yendo de arriba hacia abajo, primero una fuerza del viento FV, cable de guardia. FVCG, fuerza del viento, cable de guardia. Entre la fuerza del viento que va a generar cuando va a soplar al cable de guardia. El viento también va, bajando un poquito, va a soplar a la bayoneta. Va a ser fuerza de viento B. F, V chica, B grande. Fuerza de viento en la bayoneta. Luego, si seguimos bajando, va a haber en los aisladores, en el aislador, en la cadena de, en la primera cruceta de arriba, la fuerza del viento aislador 1, a la cadena de aisladores 1. Luego la fuerza de viento conductor 1, al conductor también le va a soplar. Luego seguimos bajando al otro lado, la fuerza del viento aislador 2. Fuerza del viento en el aislador 2. Luego fuerza del viento en el conductor 2. Igual va a soplar. Luego seguimos bajando la fuerza del viento en el aislador 3. En el aislador 3. Y la fuerza del viento en el conductor 3. Y finalmente el viento igual le va a dar en la estructura. FVP. Fuerza del viento en el poste. El poste hormigón, fuerza del viento poste. Estos son los vientos, el viento que va a generar las fuerzas debido al viento en las diferentes partes de la estructura. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Si no tienen preguntas, de momento vamos a quedar ahí. Para la siguiente clase pueden estar viendo ya ustedes, les he pasado en una hoja eso y en la otra hoja los cálculos, las fuerzas de los esfuerzos en todas esas partes que hemos hecho, cable de guardia, bayoneta, aislador 1, conductor 1, aislador 2, conductor 2, aislador 3, conductor 3 y poste. Con eso calculamos las fuerzas. Y la fuerza, como son a diferentes alturas, el esfuerzo que va a existir el poste va a depender también de la altura del suelo hasta la fuerza. Y eso calculamos con momentos. Con momentos. La fuerza por su altura, la fuerza del momento desde el suelo. Y entonces sumamos los momentos y va a ser el momento en la base del poste. Y ahí haciendo un proceso inverso de los momentos multiplicados por la fuerza, por la altura de la fuerza, en la punta del poste va a haber una fuerza T,
fuerza total, Ft. Esa fuerza total es la que va a reemplazar a toditas las fuerzas que vayan a diferentes alturas. Y entonces con eso vamos a decir al fabricante, construyanos un poste de tal altura y que en la punta aguante tantos kilos horizontalmente. Y ese poste nos va a aguantar nuestro esfuerzo. Eso vamos a poder ver la siguiente clase. Entonces, de momento, estamos 33 personas, pueden nomás retirarse. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Juan Gabriel. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Hasta el jueves. Hasta el jueves.